Desde el momento en que entré al salón, supe que algo no encajaba. O tal vez fui yo la que no encajaba. Las miradas se clavaron como alfileres, una tras otra, cosiendo un juicio silencioso sobre mi apariencia. No fue necesario decir una sola palabra. Sus ojos lo dijeron todo. Caminé hasta el último asiento disponible, cerca de la ventana, y me senté con el corazón latiendo fuerte. En mi escuela anterior, nadie prestaba atención a mi peinado, pero aquí era diferente. Aquí las apariencias eran ley, y yo estaba infringiendo todas. ¿Qué es eso en tu cabeza?, dijo una voz aguda, con un tono que mezclaba burla con superioridad. Levanté la vista. Renata de la Vega, hija de empresarios, reina indiscutible del colegio y hermana de la famosa Sofía, me miraba con una sonrisa torcida. Tenía un grupo de chicas a su alrededor que empezaron a reír como si hubieran ensayado. ¿No sabías que los nidos son para los pájaros?, añadió otra. Quise responder, explicar, defenderme, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta, sofocada por la vergüenza. Toqué mi cabello, cuidadosamente recogido en un moño alto con trenzas laterales y listones color vino. Era mi estilo, algo que había aprendido con mi abuelo. Pero en ese momento parecía un crimen de moda. Sus risas retumbaron en mis oídos incluso después de que el profesor entró al aula y pidió silencio. Me sentí invisible y al mismo tiempo expuesta como nunca antes. Y lo peor es que apenas era el primer día de clases. Si alguna vez has sentido que no encajas, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñame en esta historia que demuestra que, a veces, las burlas esconden admiración disfrazada. Después de clases, caminé por el pasillo como si pisara vidrios. Cada paso era una pequeña batalla para no correr y esconderme. Sentía las miradas, las risitas. Renata había logrado lo que quería, marcarme como la rara. Al llegar a casa me encerré en mi cuarto y me quité el moño con manos temblorosas. Frente al espejo vi mi reflejo. ¿Realmente era tan horrible? Las trenzas caían con gracia, los listones tenían historia, no eran solo adornos. Cada uno era parte de una tradición, de una memoria viva. Recordé a mi abuelo, don Ernesto, sentándome frente a la máquina de coser mientras me peinaba con precisión casi artística. Él decía que el peinado era una forma de lenguaje, que el estilo propio hablaba más fuerte que cualquier uniforme de moda. Pero en esta nueva escuela nadie hablaba mi idioma. Intenté concentrarme en mis tareas, pero el eco de las burlas me perseguía. Quería desaparecer. Quería encajar. Quería dejar de sentirme tan sola. Al día siguiente, decidí recoger mi cabello de forma más discreta, pero mantuve los listones. Tal vez era una tontería, pero no podía renunciar a todo de golpe. Era como ceder a una batalla sin dar pelea. Renata me vio al entrar al aula. No dijo nada. Solo me escaneó con la mirada y frunció los labios, como decepcionada de que no le diera más material para burlarse. Pero sus amigas sí rieron, y eso bastó. No era la primera vez que alguien se burlaba de mí, pero nunca había dolido tanto. Quizá por lo público, quizá por lo cruel, quizá porque esa escuela era la única oportunidad que tenía para construir un futuro. Mi beca dependía de mis calificaciones, y mis nervios estaban empezando a jugar en mi contra. Durante el almuerzo me senté sola, como el día anterior. Observé los grupos, sus risas, sus poses ensayadas. Todo parecía sacado de una revista de moda. Mi uniforme, aunque igual al de todas, no se veía igual. El mío tenía parches internos, costuras reforzadas a mano por mi abuelo y por mí. «No puedes sentarte aquí», me dijo una voz. Era una chica que apenas conocía. Asentí, tomé mi bandeja y me alejé. No pregunté. Ya no hacía falta. Esa tarde decidí visitar a mi abuelo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera. Me recibió con un café caliente y una sonrisa. «¿Qué te hicieron esos mocosos esta vez?», preguntó. Le conté todo. Él no dijo nada por un momento. Luego tomó una de mis trenzas, la acomodó con cuidado y me miró a los ojos. «Tu peinado no es para ellas. Es para ti, porque tú sabes de dónde vienes, y un día van a saber a dónde puedes llegar».
Me abracé a sus palabras como si fueran abrigo en medio del invierno. Ese día algo dentro de mí cambió. No fue rabia, no fue orgullo, fue algo más profundo. Una semilla, que aunque aún no lo sabía, estaba a punto de florecer. Mi abuelo siempre decía que cada hilo tiene memoria, que las cosas hechas a mano guardan la esencia de quien las crea. Tal vez por eso me gustaba tanto sentarme a su lado en su taller cuando era niña y ver cómo sus dedos danzaban entre las telas, como si cosieran no solo prendas, sino historias. Recuerdo especialmente una tarde de verano. Tenía 8 años y lloraba porque una niña del barrio se había burlado de mis trenzas. Decía que parecían ramas secas y que mi listón era una servilleta vieja. Don Ernesto no me consoló con palabras dulces. En cambio, me llevó frente al espejo, me sentó en una banquita de madera y empezó a trenzarme el cabello. «Esto no es cualquier trenza», me dijo mientras entrelazaba los mechones con cuidado. «Esta es la trenza de las mujeres fuertes de esta familia. Tu bisabuela la usaba cuando vendía tamales a las 6 de la mañana, con frío y con hambre. Tu madre también la llevaba antes de salir a estudiar, sin saber si tendría qué comer al volver. Y ahora tú la usas porque llevas en la cabeza lo que muchas ya no recuerdan: orgullo. Desde ese día, cada peinado tenía un propósito. No era un adorno, era una declaración. Y los listones, lejos de ser simples cintas, eran retazos de telas que mi abuelo guardaba de vestidos importantes, trozos de recuerdos cosidos a mi presente. Pero en el colegio nuevo, esa historia no importaba. Nadie preguntaba de dónde venía, solo se burlaban de lo que veían. Y lo peor era que comenzaba a dudar de mí misma. Una tarde, mientras recogía mis cosas del casillero, escuché risas apagadas detrás de mí. Me giré y vi a Renata mostrándole algo a sus amigas en su celular. No hacía falta acercarse para saber que era una foto mía. La vi acercar el zoom al moño que había llevado el primer día y burlarse con mímica exagerada. Sus amigas casi se caían de la risa. No dije nada, no hice nada. Solo apreté los dientes y me fui. Pero al llegar a casa exploté. «¿Por qué no puedo ser como las demás?», grité, lanzando la mochila sobre la cama. Mi abuelo me miró desde la cocina. No dijo nada enseguida. Terminó de servir su café. Se acercó con su andar pausado y me extendió un listón. «¿Sabes de dónde viene este?», preguntó. Lo tomé. Era un pedazo de satín verde esmeralda, con una textura suave y firme al mismo tiempo. «Es del vestido que le hice a tu mamá para su graduación», dijo, con una sonrisa nostálgica. Ella también pensaba que no encajaba. Y ese día caminó al frente del salón con este mismo color atado en el cabello. Nadie más tenía uno igual. Nadie más podía tenerlo, porque era suyo, hecho para ella. Apreté el listón con fuerza. Por un momento volví a sentirme parte de algo más grande, de una cadena de mujeres que no necesitaban permiso para ser distintas. Al día siguiente me trencé el cabello como siempre, pero esta vez usé el listón verde. No porque quisiera provocar a nadie, sino porque me recordaba quién era. Durante el receso, me senté en mi lugar habitual, sola. Y entonces Ismael apareció. «Te ves diferente hoy», me dijo sonriendo. «Más tú». Ismael era uno de los pocos que me hablaba sin burla. También tenía beca. Venía de un barrio como el mío, y aunque su forma de vestir era más simple, siempre llevaba una libreta en la que dibujaba zapatos, mochilas, chaquetas. Él también tenía un sueño: ser diseñador de calzado. ¿Sabes qué me dijo mi abuela una vez? Me comentó que quien no entiende tu estilo no merece tu historia. Reí. Era la primera vez que reía desde que llegué a esa escuela. Pasamos el receso hablando de colores, texturas y formas. Era raro encontrar a alguien que supiera la diferencia entre lino y algodón peinado, o que supiera coser un cierre sin arruinar la tela. Pero Ismael lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí comprendida. Cuando la campana sonó, no quería volver al salón, pero tenía que seguir. No podía dejar que Renata ganara, aunque doliera, aunque me temblaran las manos cada vez que sentía sus ojos en mi nuca. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja donde guardaba mis listones. Había más de 20,
todos con historias distintas. Uno de lunares que mi abuelo había recortado de una falda de su hermana. Uno dorado que encontré en un mercado y me regaló la señora de los botones. Uno bordado que hice con mi mamá una tarde de lluvia. Eran más que tiras de tela, eran parte de mí, y aunque el mundo allá afuera no lo supiera, yo ya estaba decidida. No iba a cambiar mi esencia por encajar en un molde que no era mío. El lunes por la mañana, una hoja impresa apareció en el mural principal de la escuela. Tenía letras grandes, elegantes, y un diseño que llamaba la atención de todos los que pasaban. Decía: Concurso de Diseño Creativo, Gala Anual Fundación de la Vega. Me detuve frente al mural, aún con la mochila al hombro y el cabello recién trenzado. Leí cada línea con atención. El concurso consistía en crear un diseño original para un vestido de gala, el cual sería evaluado por un jurado de diseñadores profesionales. El premio: una beca parcial para un taller de verano en una escuela de moda reconocida en el extranjero. Mi corazón dio un salto. No era cualquier oportunidad. Era la oportunidad. Pero el pensamiento duró apenas unos segundos antes de que la voz del miedo lo aplastara. «Ni lo pienses», me dije en voz baja. «Ese concurso no es para ti». Mientras me alejaba, escuché a varias alumnas hablando con entusiasmo. Una mencionaba a su madre que trabajaba en una revista de moda. Otra decía que ya tenía a un modista para ayudarle con el diseño. Yo, en cambio, tenía una máquina vieja, retazos de tela y la guía de un abuelo con las manos cansadas. Durante la clase de arte no pude concentrarme. La hoja del mural seguía en mi mente. Pensaba en las telas que tenía en casa, en los bocetos escondidos en mi cuaderno, en las noches que pasaba imaginando diseños mientras los demás dormían. Cuando terminó la jornada me encontré con Ismael en la salida. Él también había visto el anuncio. «¿Lo vas a intentar?», preguntó. «No sé», respondí. «Siento que es para otra gente, gente con dinero, con conexiones». «¿Y tú qué tienes?», me miró con una sonrisa desafiante. «Nada». «Mentira, tienes visión, y eso no se compra». Caminamos juntos hasta la estación del metro. Ismael hablaba de patrones, de tendencias, de técnicas de corte que había visto en internet. Yo solo pensaba en mi miedo, en lo que diría Renata si me inscribía, en las risas. Esa noche, al llegar a casa, no quise cenar. Me encerré en mi cuarto y saqué mi cuaderno. Empecé a dibujar sin pensar. Primero un trazo tímido, luego uno más firme. Sin darme cuenta, tenía media hoja llena. Un escote sencillo, espalda descubierta, caída fluida, un detalle bordado en el centro del pecho. No era un vestido común, era algo más. Don Ernesto entró en silencio y me observó dibujar. «¿Es para el concurso?», preguntó. Asentí sin mirarlo. «¿Y por qué estás llorando?». No me había dado cuenta. Las lágrimas caían sobre la hoja, mezclándose con la tinta. «Porque tengo miedo», susurré. «Eso significa que vale la pena», respondió acariciando mi cabeza con ternura. «Los caminos que dan miedo son los que te llevan a los lugares más hermosos». Me quedé en silencio. No respondí. Solo seguí dibujando. Durante los días siguientes, llené páginas y páginas con ideas. Probaba combinaciones de telas, pensaba en estructuras, en acabados. Todo mientras seguía yendo al colegio, soportando las miradas y los comentarios de Renata, que cada día parecían más veneno disfrazado de risa. Ismael se convirtió en mi aliado silencioso. Me pasaba referencias, me prestó unos lápices de color especiales, incluso me consiguió una revista de diseño que alguien había tirado. Con su ayuda y el apoyo de mi abuelo, comencé a dar forma al diseño definitivo. «No solo es un vestido», le dije una tarde a don Ernesto mientras preparábamos los patrones. «Es mi voz, es todo lo que no he podido decir frente a esas personas». Él sonrió. Me enseñó a reforzar las costuras, a cuidar los detalles del dobladillo, a cortar con precisión milimétrica. Cada noche trabajábamos hasta que el cuerpo nos pedía descanso. Pero el verdadero reto no era técnico,
era emocional. El miedo seguía ahí, latente. Cada vez que pensaba en entregar mi propuesta, una parte de mí quería huir. ¿Y si se burlaban de mí otra vez? ¿Y si no era suficiente? ¿Y si no era nadie? Una noche, mientras cosía en silencio, mi abuelo me interrumpió. ¿Sabes cuál fue el primer vestido que hice?, preguntó. Negué con la cabeza. Uno para tu abuela, no tenía tela, así que usé las cortinas viejas de la cocina. Cuando se lo puse me dijo, me siento como una reina. Ese día entendí que lo que vistes no es lo importante. Lo que importa es cómo te hace sentir. Me quedé pensando en eso. Tal vez no tenía la mejor tela, ni las mejores herramientas, ni la validación de los demás, pero sí tenía algo que muchos no: intención. Y con eso decidí que iba a inscribirme. No por ganar, no por probar nada a nadie, sino por mí, porque mi diseño merecía ser visto. Desde que tomé la decisión de participar, mis noches se transformaron. Mientras otros dormían, yo me encerraba en el taller improvisado con mi abuelo, rodeada de telas recicladas, agujas, carretes de hilo y una pasión que ardía como una llama secreta. Cada puntada que daba era como una respuesta silenciosa a todas las risas que había soportado. La base del vestido estaba hecha con satín reciclado de un vestido viejo que una vecina me había regalado. Las aplicaciones eran retazos de blusas que ya no usaba nadie, y el forro, una sábana de algodón que lavé y teñí con café para darle un tono cálido. No tenía nada nuevo, pero todo estaba lleno de historia. Mis dedos ya mostraban señales de cansancio, agujas que se clavaban por descuido, ojeras que delataban mis madrugadas, y sin embargo, en la escuela yo seguía como si nada. Nadie debía saber. Era mi batalla, mi secreto. Solo Ismael conocía los detalles y mi abuelo, que vigilaba cada noche como un centinela silencioso. Un jueves por la tarde, mientras buscaba hilos especiales en una mercería del centro, escuché una voz conocida. Volteé con disimulo y vi a Sofía de la Vega, la hermana mayor de Renata. Era diferente. Caminaba sola, sin risas falsas ni amigas pegadas a los talones. Vestía sencillo, pero con un estilo que gritaba autenticidad. Miraba las telas con genuino interés. Intenté esconderme entre los estantes, pero ella me vio. «Tú eres Lía, ¿verdad?», preguntó. Asentí, sin saber qué decir. «He visto tus trenzas. Son únicas», dijo, como si eso fuera un cumplido. Me sorprendió. Estaba acostumbrada a que esos comentarios vinieran cargados de veneno, pero en sus ojos no había burla, había curiosidad. «Vengo por un hilo especial. Estoy haciendo unas pruebas», comentó, tomando un carrete color cobre. «¿Diseñas?», pregunté, aún incrédula. «Intento, pero nadie me toma en serio», respondió bajando la voz. «Todos piensan que porque Renata es la estrella social, yo también tengo que ser igual». Me quedé callada. No esperaba ese tipo de confesión. «¿Tú participas en el concurso?», añadió. Titubeé. No sabía si confiar. «Sí», dije al fin, «pero con recursos limitados». Sofía asintió con respeto. No hubo burla ni condescendencia, solo silencio. Al salir de la tienda me quedé pensando en su actitud. Era distinta, más real, y eso me incomodaba porque no sabía cómo encajar esa diferencia en la historia que ya tenía escrita en mi cabeza sobre los de la Vega. Esa misma noche, mientras bordaba los detalles del vestido con la guía de mi abuelo, me sentí extrañamente observada, como si esa conversación con Sofía hubiera removido algo que no entendía todavía. A medida que avanzaban los días, los rumores en la escuela aumentaban. Que una influencer famosa iría a la gala, que una revista cubriría el evento, que Sofía buscaba algo diferente para lucir, porque no quería usar lo que su madre ya había elegido. Eso llamó mi atención, mucho. Ismael me lo confirmó después de clases. Escuché que Sofía no quiere saber nada del diseñador que contrató su mamá. Que está buscando algo que no parezca comprado, sino sentido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, dije, tratando de sonar indiferente.
Tal vez más de lo que crees, contestó, con esa mirada que siempre parecía ir 2 pasos adelante. Volví a casa esa tarde con la cabeza hecha un lío. Me sentía atrapada entre lo que deseaba hacer y lo que me atrevía a imaginar. ¿Y si de verdad existía una oportunidad más grande detrás del vestido? ¿Y si Sofía? No debía adelantarme. Aún no era tiempo. Seguí cosiendo con más determinación. Cada noche afinaba los detalles. El bordado central tomaba forma como una enredadera que crecía desde el corazón. Los cortes laterales caían con fluidez y el escote en la espalda se abría como una caricia de viento. Era mi obra más íntima, y aunque nadie lo supiera todavía, era también mi forma de gritarle al mundo que estaba aquí. Un viernes, mientras repasaba la costura del escote, sentí que alguien me estaba mirando. Me giré, pero no había nadie. Tal vez era el cansancio, o tal vez era esa sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Guardé el vestido con cuidado. No estaba terminado, pero ya tenía alma. Una que hablaba más fuerte que 1000 palabras, y aunque el silencio seguía siendo mi refugio, pronto dejaría de serlo. Fue el lunes siguiente cuando la casualidad dejó de ser coincidencia. Salía de una tienda de telas en el centro cuando escuché mi nombre. «Lía, ¿tienes un minuto?» Me giré. Era Sofía. Llevaba el cabello suelto y una libreta en la mano. Su rostro no mostraba arrogancia, sino una mezcla de urgencia y curiosidad. «Necesito hablar contigo», dijo, y sin esperar respuesta, caminó hacia una banca cercana. Me quedé quieta unos segundos. Algo dentro de mí decía que no debía seguirla, que ese mundo no era el mío. Pero había algo en su voz que rompía todas mis barreras. Nos sentamos y abrió su libreta. Tenía dibujos. Diseños de vestidos, algunos simples, otros más arriesgados. No eran malos, pero algo les faltaba. «He estado buscando un diseño que me represente, que sea distinto», empezó. «Algo que no tenga el sello de mi madre ni de los diseñadores que trabajan con ella». «¿Por qué me lo cuentas a mí?», pregunté con cautela. Sofía me miró directo a los ojos. «Porque vi uno de tus bocetos en la mercería el otro día. Lo dejaste caer y lo recogí sin querer. Era distinto. Tenía algo que no he visto en ningún lado. Sentí un escalofrío. Ese boceto lo había hecho una noche cualquiera, inspirado en un sueño. Jamás imaginé que alguien como ella se fijaría». «¿Quieres que te lo regale?», pregunté, sin saber qué más decir. «Quiero que diseñes mi vestido», respondió con total seriedad. «Para la gala, pero en secreto, no supe qué decir. Me quedé en silencio, tratando de entender si era una broma o algún tipo de trampa. ¿La hermana de Renata pidiéndome un diseño? ¿Renata sabe?», solté casi sin querer. «No, y no debe saber. Si ella se entera, hará todo lo posible por sabotearlo. Este vestido es mío, no de mi familia». Mi respiración se aceleró. Tenía frente a mí una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también un riesgo enorme. «No tengo materiales costosos ni talleres elegantes», le dije. «Todo lo hago en casa, con lo que tengo». «Eso es justo lo que quiero», afirmó. «Algo hecho con alma, no con presupuesto». Hubo un silencio largo. Luego, con la garganta seca, dije: «Acepto, pero con una condición. Dime». «Nadie debe saber que soy yo, ni ahora ni durante la gala. Si decides contarle a alguien, me retiro del proyecto. ¿Está claro?». Sofía asintió sin dudar. Trato hecho. Durante los días siguientes nos vimos a escondidas, en parques, en cafés pequeños, en calles poco transitadas. Ella me compartía ideas, referencias, y yo le mostraba avances. A veces se sentaba a mi lado mientras bordaba detalles y preguntaba cosas que nadie más se tomaba el tiempo de entender. «¿Por qué usas hilos de distintos tonos para una misma figura?», preguntó una vez. «Porque así se ve más vivo, como la gente. Nadie es de un solo color». Ella sonrió, y por un segundo supe que estaba viendo a alguien que también se sentía fuera de lugar en su propio mundo. Mientras el vestido tomaba forma, también crecía entre nosotras una especie de complicidad silenciosa. No era amistad, no aún,
pero había respeto, y eso ya era mucho. Una tarde, mientras le probaba la estructura del corpiño, Sofía se miró en el espejo de mi taller y dijo: «Nunca me había sentido tan yo frente a un espejo». No supe cómo responder, pero por dentro algo se iluminó. Ismael fue el único que supo del trato, y aunque al principio se mostró escéptico, terminó aceptándolo. «Solo prométeme que esto no te va a romper», me advirtió. «No lo hará», le aseguré. «Estoy haciendo esto por lo que creo, no por lo que espero». Pero dentro de mí empezaba a nacer una esperanza que no me atrevía a nombrar. Cada noche, el vestido crecía como una planta guiada por la luz. Y cada puntada era un acto de fe. Fe en mí, en mis manos, en mi historia, y en que tal vez, solo tal vez, ese secreto podría convertirse en la verdad que por fin merecía ser vista. Los días comenzaron a correr con una mezcla de adrenalina y cuidado. Mientras en el colegio fingía que todo seguía igual, en mi mundo secreto el vestido de Sofía avanzaba con una precisión casi ritual. Cada noche agregaba detalles que solo quien observa con el corazón podría notar. Pero en la escuela algo se empezaba a sentir extraño. Renata, que antes se burlaba sin medida, comenzó a observar con una inquietud disfrazada de indiferencia. No era solo conmigo. Parecía desconfiar de todos, incluso de sus amigas, como si presintiera que algo escapaba de su control. Un viernes, al salir del salón, escuché cómo le preguntaba a una de sus amigas: «¿Tú has visto a Sofía rara últimamente?» «¿Rara cómo?» «No sé, callada, reservada, como si estuviera ocultando algo. Y además, se mete a lugares donde antes no iba. Ayer la vi salir del taller de arte. Mi corazón se aceleró». Sofía había quedado en recoger un trozo de encaje que le dejé en la repisa de atrás, para evitar que alguien nos viera juntas. Era un gesto pequeño, pero bastaba para levantar sospechas. Seguí mi camino sin mirar atrás, fingiendo que no había escuchado nada. Pero algo me decía que el tiempo que teníamos para mantener todo oculto estaba empezando a agotarse. Esa misma tarde en mi taller, Sofía llegó con el rostro tenso. Había traído una caja con unos botones antiguos que había conseguido en el ropero de su abuela. «Mi hermana me hizo muchas preguntas hoy», dijo, mientras me pasaba la caja. «Creo que sospecha. ¿Te dijo algo concreto?» «No», pero su mirada me taladró, como si supiera que estoy escondiendo algo, y no me gustó. La ayudé a probar la parte superior del vestido. Los bordes ya estaban definidos, el escote listo, los apliques bien alineados. Solo faltaban detalles finales. A cada ajuste, Sofía parecía sentirse más segura, como si el vestido fuera un escudo invisible. «Si esto sale bien», me dijo viéndose al espejo, «voy a usarlo aunque todo el mundo me pregunte quién lo hizo». «Y si eso pasa, recuerda nuestro trato», le advertí sin levantar la voz. «Nadie debe saber que fui yo, no por ahora». «Lo sé, lo respeto», pero en su tono había algo que no terminaba de convencerme, como si dentro de ella peleara una batalla entre proteger mi anonimato y su deseo de mostrar al mundo que podía tomar sus propias decisiones. Esa noche, mientras bordaba el último detalle del dobladillo, Ismael llegó con una expresión que no conocía en él: preocupación seria. «Tenemos un problema», dijo dejando caer una carpeta sobre la mesa. «Alguien filtró los nombres de los participantes del concurso, y adivina qué». Abrí la carpeta, había una lista impresa, mi nombre no aparecía. Pero el diseño que entregué sí, junto con una nota: autor desconocido, propuesta sin firma. ¿Quién la publicó? Nadie sabe. Pero se está empezando a hablar de la diseñadora fantasma. Algunos piensan que es solo una estrategia del comité para generar expectativa. Sentí un nudo en la garganta. Si alguien relacionaba el diseño con Sofía, si Renata llegaba a conectar los puntos, todo se vendría abajo. «Tenemos que adelantarnos», le dije. «Terminar el vestido cuanto antes y entregárselo a Sofía. Después de eso, no me importa lo que digan». Durante el fin de semana trabajé sin pausa. Sofía venía por ratos cortos. Ya no era tan segura. Había tensión en su mirada,
como si sintiera que el tiempo se desmoronaba, pero aún así seguía firme en su decisión de usar el vestido. ¿Y si tu hermana se entera?, pregunté mientras le tomaba la última medida. Tendrá que entender que no todo gira a su alrededor. Yo quería creerlo. Pero algo en el ambiente decía que estábamos caminando sobre una cuerda floja y que un solo paso en falso podría hacerlo todo pedazos. El lunes siguiente, mientras organizaba mis bocetos en el salón de arte, entró Renata. No dijo nada al principio, solo se paseó entre las mesas como buscando algo. Y entonces lo vi. Uno de mis dibujos, el primer boceto del vestido, había quedado mal guardado. Ella se detuvo frente a él. Lo tomó, lo observó con detenimiento. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y esto?, preguntó con una sonrisa afilada. Me quedé helada. Mi boca no respondió, mi cuerpo tampoco. Renata me miró por unos segundos más. Luego dejó el papel donde estaba y se fue sin decir una palabra. No hizo falta más. Sabía que algo había descubierto. Y lo peor es que no sabía qué iba a hacer con eso. La ciudad parecía brillar más esa noche. Todo tenía un aire distinto, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse justo para permitir que cada detalle de la gala se viviera con intensidad. Desde temprano, el colegio se llenó de rumores, flashes, autos de lujo y vestidos que relucían bajo las luces artificiales. Yo llegué sola, con un pase de asistente técnica que Sofía me había conseguido. No usaba trenzas esa vez. Había recogido el cabello en una coleta discreta, sin listones, sin adornos. Quería pasar desapercibida, ser una sombra entre las luces. Pero por dentro, todo en mí temblaba. Ismael me esperaba en una esquina del salón principal. Me entregó un auricular por si había algún contratiempo. Yo solo asentí. Sabíamos que a partir de ese momento ya no teníamos control de nada. Sofía llegó pasadas las 8, y cuando entró, el salón entero se detuvo. El vestido, nuestro vestido, caía sobre ella como una promesa cumplida. Era sutil, elegante, distinto. El bordado central parecía latir con cada paso. No llevaba joyas, no las necesitaba. Las cámaras giraron hacia ella. Las miradas la siguieron. Escuché susurros. ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo diseñó? Nunca vi algo así. Yo me quedé al fondo, con las manos frías y el corazón al borde. Cada alabanza era un golpe dulce. Cada mirada de admiración, un recordatorio de lo lejos que había llegado en silencio. Pero la calma no duró mucho. Renata apareció minutos después, envuelta en un vestido rojo brillante, con lentejuelas que reflejaban cada luz. Caminaba como si el mundo le perteneciera, hasta que vio a Sofía. La sonrisa en su rostro se congeló, sus pasos se hicieron lentos, y por un segundo pude ver en sus ojos algo que nunca había visto: desconcierto. Se acercó a Sofía, fingiendo normalidad. No pude escuchar lo que dijo, pero vi cómo su ceja se arqueaba al observar el vestido. Luego miró a su alrededor, como buscando algo, como buscándome. Yo me hice más pequeña entre la gente. No podía dejar que me encontrara. No ahora. La ceremonia comenzó. Se entregaron reconocimientos, se mostraron los diseños seleccionados para la exhibición. Cuando el presentador anunció el segmento especial de vestidos firmados por autoría libre, el nombre de Sofía no fue mencionado, pero todos sabían que ella era el centro de esa categoría. El director del evento pidió que Sofía subiera al escenario. Ella caminó con firmeza. Tomó el micrófono. Yo sentía que el aire me faltaba. Este vestido, dijo con voz clara, no fue comprado. No fue diseñado por ningún estudio de renombre. Fue creado por alguien que por mucho tiempo fue invisible. Mi cuerpo se tensó. Ismael me miró con una mezcla de sorpresa y miedo. La gente en el salón murmuraba. Renata fruncía los labios. No puedo revelar su nombre, continuó Sofía, porque esa fue nuestra promesa. Pero hoy quiero decir que este diseño tiene alma, historia y sobre todo, verdad. Y eso vale más que cualquier etiqueta. El aplauso fue inmediato, fuerte, largo,
Yo no sabía si llorar o correr. Me escondí entre columnas, pero las emociones me alcanzaron igual. Renata se acercó al escenario. No aplaudía, no sonreía. Observaba a su hermana como si no la reconociera. Luego, lentamente, comenzó a caminar por el salón. Miraba a cada persona, como si tratara de descubrir algo oculto en sus rostros. Y entonces ocurrió. Justo cuando creía que había pasado desapercibida, Renata me encontró. Nuestros ojos se cruzaron. Ella no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de furia, sorpresa y algo que no supe definir. Yo mantuve la mirada. No bajé la cabeza. Por primera vez, no tenía por qué hacerlo. Volvió la vista hacia Sofía, aún en el escenario, y sin una palabra más se alejó. En ese instante, comprendí que la verdad, aunque oculta, había hablado por sí sola. Y el silencio, mi viejo refugio, se convirtió en mi grito más fuerte. No sé cuánto tiempo pasé entre la multitud, con el pecho apretado y los sentidos alterados. El aplauso seguía resonando en mis oídos, aunque hacía minutos que había terminado. La voz de Sofía, firme y decidida, aún vibraba dentro de mí. Nunca imaginé que alguien tuviera el valor de decir tanto sin decir mi nombre. Pero el verdadero impacto no vino de ella, vino de las reacciones. Vino de los rostros sorprendidos, de los murmullos, de los ojos que buscaban entre la gente a la diseñadora invisible. Y entonces, como una ráfaga, llegó la burla. Ahora resulta que tú hiciste ese vestido. Renata me bloqueó el paso cuando intentaba salir del salón principal. Tenía el rostro tenso, los labios pintados con rabia. ¿De verdad crees que puedes venir aquí, esconderte detrás de mi hermana y fingir que tienes talento? Varias personas comenzaron a acercarse, atraídas por el tono elevado. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. No fingí nada, dije sin levantar la voz. Solo hice lo que sé hacer. Lo que sabes hacer es ridículo. Tu peinado, tus trapos reciclados, tus listones de pueblo. Soltó con desprecio. Nadie va a tomarte en serio. Me dieron ganas de llorar, pero no lo hice. En lugar de eso, miré a mi alrededor. Varios asistentes, incluidos profesores y figuras importantes del comité, estaban observando. Y algo estaba cambiando en sus expresiones. Ya no veían a la chica rara del uniforme desgastado. Veían otra cosa, algo que yo aún no terminaba de aceptar como real. Yo vi ese vestido de cerca. Intervino una de las juezas del concurso acercándose. Y déjame decirte que no solo es original, es valiente. Hay una fuerza en cada trazo que no se enseña en escuelas caras. Renata dio un paso atrás. Se notaba desconcertada. Su máscara de seguridad se resquebrajaba. ¿Quién eres tú para hablar así?, le soltó la jueza. ¿Qué has creado tú esta noche además de incomodidad? Fue como un golpe seco. La multitud murmuró. Renata abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Se giró bruscamente y se alejó, tragándose su orgullo. Yo me quedé inmóvil. Quería gritar, llorar, correr, pero no hice nada de eso. Solo respiré. Entonces, sentí una mano en mi hombro. ¿Eres tú?, preguntó una voz suave. Era una mujer alta, con un vestido negro minimalista y cabello plateado. Me observaba con una mezcla de respeto y entusiasmo. Soy Mariana Ceballos, dijo. Dirijo la Academia Internacional de Moda. Necesito saber, ¿fuiste tú quien diseñó el vestido de Sofía? Volví a sentir el impulso de negarlo, de esconderme como siempre. Pero algo me detuvo. Algo nuevo. Sí, dije con voz firme. Fui yo. La mujer sonrió. Tu trazo es diferente, honesto. Hay una sensibilidad en tus decisiones que no se ve a menudo. ¿Has considerado estudiar profesionalmente? Negué con la cabeza. No porque no lo deseara, sino porque hasta ese momento ni siquiera lo había creído posible. Pues ve considerándolo, añadió, porque quiero ofrecerte una beca completa para nuestro programa de verano. Si puedes hacer esto en silencio, no quiero imaginar lo que harás con los recursos adecuados. El mundo se detuvo un instante.
Ismael, que había visto todo desde lejos, se acercó y me abrazó sin decir una palabra. Yo no podía hablar. Solo sentía cómo mis ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de algo que jamás había sentido tan intensamente: dignidad. Esa noche, después de salir del evento, caminé sola por unas calles hasta encontrar un taxi. El aire era frío, pero no me importó. Miré mis manos, las mismas que habían bordado en silencio, noche tras noche, las mismas que habían temblado tantas veces frente a la burla, al miedo, a la duda, y ahora eran esas manos las que habían abierto una puerta que nunca me habían permitido tocar. Al llegar a casa, mi abuelo me esperaba despierto. Me miró, no preguntó nada, solo abrió los brazos. ¿Todo bien?, susurró. Todo cambió, respondí. Nos abrazamos largo rato, y mientras lo hacía, pensé en la niña que fui, la que lloraba por sus trenzas, la que creía que no tenía lugar en ningún lado. Esa niña ahora tenía voz, y lo había hecho sin dejar de ser ella. El lunes siguiente fue extraño. La escuela ya no era la misma. Los pasillos seguían en su lugar, las clases comenzaban a la misma hora, pero algo había cambiado. Y no era solo en los demás, era en mí. Caminé por el patio sin bajar la mirada. Ya no necesitaba hacerlo. Las voces que antes murmuraban burlas ahora callaban al verme pasar. Algunos desviaban la mirada, otros la sostenían, y unos pocos incluso me sonrieron con tímida admiración. Lo que me sorprendió fue que varios profesores se acercaron para felicitarme. No preguntaron detalles, no indagaron en los rumores, solo dijeron: bien hecho o tienes mucho talento. Palabras que, por pequeñas que fueran, llevaban peso. Ismael me esperaba en la banca del fondo, como siempre. Tenía una sonrisa enorme. Te lo dije, fue lo único que dijo. Nos reímos. Y por primera vez, no fue una risa que buscaba ocultar el dolor. Era limpia, verdadera. Durante la clase de historia, sentí una mirada fija. Volteé. Era Sofía. Estaba en la puerta, con una hoja en la mano. Le pidió algo al profesor y me hizo una seña. Salí. Solo quería agradecerte, de nuevo, me dijo. Y disculparme por lo de la gala. No cumplí del todo con nuestro trato. Lo sé, respondí sin rencor. No me arrepiento, dijo bajando la mirada. Pero si eso te afectó, lo siento de verdad. Le creí. Su voz no tenía el tono de las personas que solo dicen lo que conviene. Hablaba desde un lugar sincero, y eso era raro en su mundo. Gracias por confiar en mí, añadí. Nadie lo había hecho antes. Pues deberían empezar a hacerlo. Tienes un don, y no pienso dejar que nadie lo apague. Me dio un abrazo rápido y se fue. Yo me quedé unos segundos mirando la hoja que me había entregado. Era una carta escrita a mano. En ella, Sofía explicaba cómo el vestido le había dado una nueva forma de verse a sí misma, cómo había entendido que la moda no era apariencia, sino identidad, y que gracias a mí había dejado de tenerle miedo a ser distinta. Guardé la carta con cuidado, no porque necesitara validación, sino porque saber que mi trabajo podía tocar a alguien así, eso no tenía precio. Renata, en cambio, no se me acercó ese día, ni al siguiente, pero su silencio no era el mismo de antes, no era el desprecio cómodo de quien se siente superior. Era el silencio incómodo de quien ha sido obligado a mirar algo que no quería ver. Una tarde, al salir de la biblioteca, me la encontré en el pasillo. Estaba sola. «Lía», dijo como si la palabra le costara salir. Me detuve. No tenía miedo, ni rabia, solo una calma tensa. «¿Qué quieres?» «Nada. Solo quería decirte que lo hiciste bien». «¿Eso es una disculpa?» «No lo sé. No soy buena en eso». «Entonces no la digas si no la sientes», respondí firme. Ella bajó la mirada. Por un instante, pensé que se atrevería a decir algo más, pero no lo hizo. Solo asintió y siguió su camino. No la odiaba. Ya no. Pero tampoco esperaba una redención repentina. Algunas personas solo cambian cuando les duele lo suficiente, y no era mi deber educarla.
Volví a casa y encontré a mi abuelo arreglando su máquina vieja. Me senté a su lado. Estuvimos un rato en silencio. Hoy una de las chicas que antes me insultaba me pidió que le enseñara a hacer dobladillos. Dije, aún sorprendida. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser como ellas. Si tengo algo que enseñar, lo voy a compartir. Don Ernesto sonrió. Su mirada brillaba con un orgullo silencioso. Esa noche, mientras repasaba mis bocetos, comprendí algo que nunca había visto con claridad. El respeto que ahora recibía no venía solo del vestido, venía de todo lo que soporté sin dejar de ser yo, de cada lágrima, cada puntada, cada trenza que no solté. Y aunque me costó caro, aunque el camino fue largo, entendí que el precio del respeto no se paga en orgullo, se paga en verdad. Y yo, por fin, estaba en paz con la mía. Meses después de la gala, todo parecía haber encontrado su lugar. No era que el mundo se hubiera vuelto más justo, ni que la escuela ahora fuera un paraíso. Pero algo había cambiado, definitivamente, y ese cambio empezaba por mí. Con la beca de verano confirmada, Ismael y yo empezamos a planear lo que siempre habíamos soñado: un pequeño taller de diseño, con una mesa grande, estantes llenos de telas y paredes cubiertas de inspiración. No era un negocio, no todavía. Era un espacio, nuestro espacio, uno que nacía sin pedir permiso. Don Ernesto donó su máquina antigua, la misma con la que mi madre aprendió a coser, y también la lámpara de brazo largo que usaba para revisar los detalles de cada prenda. Entre los tres, organizamos los primeros rollos de tela, las cajas de botones y la tabla de cortar. Todo reciclado, todo con historia. La primera clienta fue una vecina que necesitaba arreglar su blusa favorita. Luego vinieron dos compañeras del colegio, tímidas al principio, pero sinceras al pedir ayuda con sus propios diseños. Algunas no sabían coser ni dibujar, pero traían ideas y ganas. Y eso bastaba. Nunca pensé que enseñaría a otras chicas cómo poner un cierre o cómo no dañar una seda al plancharla. Pero lo hacía. Y con gusto. Un día, mientras revisaba mi cuaderno de bocetos, encontré aquel primer dibujo del vestido de Sofía. Estaba manchado, arrugado, con esquinas dobladas. Lo miré largo rato y decidí enmarcarlo, no porque fuera perfecto, sino porque marcaba el inicio de todo. Lo colgué justo frente a la mesa de trabajo, para nunca olvidar de dónde vengo. Sofía venía de vez en cuando. A veces para saludar, otras solo para sentarse en silencio mientras dibujaba en su libreta. Seguía siendo discreta, pero ahora tenía algo que antes no mostraba: confianza. La suya, no la de su apellido. Una tarde me trajo un regalo, un pequeño costurero de madera con mis iniciales grabadas en la tapa. Pensé que era hora de que tu nombre estuviera en algo que tú creaste, dijo. Lo abrí. Dentro, entre hilos y agujas, había una tarjeta blanca con una sola palabra escrita en dorado: Lía. Sentí un nudo en la garganta. Durante años me escondí. Detrás de mi peinado, de mis listones, de mis silencios, pensando que mi nombre no importaba, que nadie quería saber quién era yo. Pero ahora lo entendía. No era el vestido, ni la beca, ni los aplausos. Era haber llegado hasta aquí sin traicionar mi esencia, con mis trenzas, mis ideas, mis manos y mi historia. La próxima semana viajaría a la academia en el extranjero, mi primera vez fuera del país, mi primer paso fuera de los límites impuestos. Esa noche, mientras preparaba mi maleta, volví a sacar la caja de los listones. Estaban todos ahí cuidadosamente enrollados, con etiquetas que indicaban su origen. Elegí uno, el verde esmeralda, el que usé cuando decidí no rendirme. Lo até en mi cabello con una trenza simple, como siempre. Mirándome al espejo, recordé todo: las burlas, las lágrimas, los silencios, pero también los logros, las manos que me sostuvieron, las palabras que me salvaron. Y me prometí algo: nunca más me iba a esconder, nunca más iba a disculparme por ser quien soy.
Al salir del cuarto, vi a mi abuelo esperándome con un termo de café y su sonrisa tranquila. ¿Lista? Más que nunca. Nos abrazamos, y sin decirlo, supimos que ese momento era más que una despedida. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Un ciclo donde mi nombre, mis diseños y mi voz ya no estarían en las sombras. Un ciclo donde nadie más se burlaría de mi peinado sin saber lo que había detrás, porque ahora todos sabían quién era yo. Y tú, que llegaste hasta aquí conmigo, también lo sabes. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal. Hay muchas más historias como esta por venir, llenas de lucha, talento y verdad. Y no te vayas sin hacer clic en el video que aparece en pantalla. La siguiente historia podría ser la tuya. Gracias por escucharme. Nos vemos muy pronto.